Hola, hola. Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Me gustaría saber si ya están conectados, entonces por favor váyanme escribiendo en el chat. Hola, Diana Berenice, escríbanme por favor para ver quién está acá conectado, conectada y desde dónde se conectan, me encantaría saber. Selene dice hola, hola Selene. Vamos a ver cuántas personas entran hoy. Vivis, hola, desde Cuernavaca. Hola, Vivis. Desde Ciudad de México. Hola, Elvia, yo también estoy en Guadalajara, desde Guadalajara. Vamos a esperar un poquitito más para que vayan entrando más personas. Selene desde Catepec. Mucho gusto, Selene, de tenerte por acá. ¿Quién más anda por ahí? Les he comentado en estos webinars que como pues yo no puedo ver sus caritas, me encanta interactuar con ustedes de alguna manera, entonces me sirve mucho que vayan poniendo ahí en el chat sus comentarios, preguntas y bueno, ahorita para irlos conociendo su nombre y desde dónde se conectan. Hola Carlos, desde San Luis Potosí, Judith también de Guadalajara, hola, paisana. ¿Quién más anda por ahí? Me gustaría que me dijeran acá en el chat si ya tomaron alguno de los webinars conmigo. Di uno, el primero fue de cómo tener conversaciones sin violencia, el segundo fue de cómo decir que no. Entonces cuéntenme si ya han tomado alguno de este tema conmigo. Hoy vamos a ver como la generalidad de lo que significa el lenguaje empático. Entonces váyanme contando por acá si ya me han escuchado de este tema. Entonces, no, dice Carlos que no, ninguno, que tampoco Diana, es mi primer webinar. Muy bien, perfecto. Bueno, Judith, Jorge, Diana, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes el día de hoy el tema del lenguaje empático. Ah, dice Ayesha que sí y Vivis que también y que difíciles de aplicar. Sí, es un reto, es una práctica de vida, no es la técnica o el estado de, la técnica más bien es relativamente fácil, pero ponerlo en práctica es lo difícil. Pero dice Diana, dice Vivis, perdón, que ha mejorado la relación con su familia. Me da mucho gusto, qué bueno. Muy bien, entonces vamos a ir empezando. Entonces, me gustaría que me fueran contando también acá en el chat cuáles son los retos que ustedes han experimentado en la forma en la que se comunican con su lenguaje normal, común. ¿Cuáles son los retos que han tenido? Cuéntenme por acá. ¿Qué les ha pasado cuando dicen cosas y después dicen, uy, me hubiera gustado no decirlo de esta manera? O veo que lo que dije me generó desconexión con esta persona. O, uy, no me di a explicar porque la persona, yo dije blanco y la persona escuchó rojo, ¿no? Entonces, díganme más o menos cuáles son las dificultades que han experimentado, o los retos que han experimentado en su forma de comunicarse. Me gustaría saber también como para saber más o menos como en qué enfocarme y hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Entonces, escríbanme por acá cuáles son los retos. Generalmente soy pesimista, ¿ok? Gracias, Diana. Me imagino que en eso, y mis palabras son muy rudas. Ok, gracias, gracias. Entonces, es muy interesante lo que dices. Vamos a ver. Primero, me encantaría que te quitaras ese juicio de que eres pesimista, porque es un juicio, y que reconocieras, wow, tengo un montón de juicios y de pensamientos de cómo nos van a salir bien las cosas, ¿no? Eso es distinto para que te quites como ese estigma de que eres pesimista. Vivis dice por acá, cuando me frustro, porque cuando me frustro con los hijos porque no saben qué más hacer. Selene dice el estado de ánimo o la situación en la que se da la comunicación. Carlos dice, las personas no están acostumbrados a la sinceridad, lo toman como agresión o personal. Gracias, Carlos, por decir esto. Generalmente la honestidad que estamos acostumbrados a compartir son los juicios, ¿no? Entonces, como que de repente alguien te dice, voy a ser muy honesto contigo, trabajas muy mal. Voy a ser muy honesto contigo, eres un flojo o eres un impuntual. Entonces, a eso es a lo que le llamamos honestidad. Por eso la palabra honestidad nos aterra, porque es como, uy, ¿ahora qué me va a decir esta persona? Y estamos muy acostumbrados a que la honestidad significa revelar lo que estoy pensando de alguien. Entonces, en la comunicación no violenta o comunicación empática, la propuesta es que no digamos lo que pensamos de la otra persona porque eso es irrelevante, que más bien nos hagamos responsables de lo que estamos sintiendo y necesitando. Entonces vamos a empezar con el tema para
verlo más a profundidad. Entonces, bueno, les he comentado acá que esta propuesta fue creada por un psicólogo norteamericano que se llamaba Marshall Rosenberg. Y bueno, él empezó a ver que había dos, básicamente una forma de comunicarnos que contribuía a la violencia, a la desconexión, a los malos entendidos, etcétera. Y este lenguaje tiene que ver con cómo pensamos, ¿cierto? Pensamos con palabras. Entonces, lo que estemos pensando es lo que vamos a expresar. Entonces, en un sentido, pues lo que decimos tiene que ver con nuestros estados emocionales y mentales, como decían por acá. Entonces, bueno, hay ciertas maneras de comunicarnos que nos desconectan completamente de la empatía y de la conexión con los demás. Y algo muy interesante que a mí me voló la cabeza cuando leí por primera vez el libro de comunicación no violenta es esto, que clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia. Entonces, a lo mejor nosotros decimos, no, pues yo no soy violenta, yo no soy violento porque pues no robo, no mato, no hago cosas horribles, ¿no? Pero ¿qué tanto con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de comunicarnos estamos generando estas semillitas de violencia en nuestras relaciones? Por ejemplo, como acá decían, ¿no? Eh, Cuando soy a veces honesto o sincero, la persona lo toma como agresión. Bueno, habría que ver qué estamos diciendo. A lo mejor si yo le digo, es que, no sé, realmente, o sea, pienso, te voy a decir la verdad, pienso que eh, eres irresponsable. Uf, entonces eso es un juicio. La propuesta acá, y bueno, también no quiero decir que esto no sea cierto, muchas veces con que nosotros, aunque nosotros utilicemos un lenguaje impecable de empatía, si la otra persona no tiene confianza en nosotros o la relación está muy desgastada, va a escuchar una agresión. Y eso tiene que ver por cómo él está y cómo está viviendo la relación. Pero bueno, lo único que podemos hacer nosotros es eh, expresarnos de manera responsable, que esa va a ser la propuesta para aprender el día de hoy. Entonces, bueno, aquí les muestro lo que sucede cuando recibimos juicios, ¿no? Hay montones de juicios como eres irresponsable, flojo, tonto, sucio, descuidado, etcétera. ¿Qué sucede cuando recibimos estos juicios? ¿A ustedes les ha pasado que alguien les emite un juicio sobre ustedes, sobre su persona? Cuéntenme cómo se sienten cuando alguien los juzga. Cuéntenme por acá en el chat. ¿Cuál es el estado de conciencia que tenemos cuando alguien nos juzga? Entonces, mientras me contestan acá su experiencia, bueno, dicen acá, Diana, tristes, enojados, atacados, exacto. Eh, a nadie nos gusta que nos pongan como en una cajita, ¿cierto? Entonces, los juicios, desde la perspectiva de la comunicación no violenta, se dice que los juicios son una mentira, porque solamente están describiendo un pedacito muy chiquito de la realidad. A lo mejor sí, tenía una cita con una persona y llegó 10 minutos tarde o llegó 20 minutos tarde o llegó a lo mejor media hora tarde y ya por eso le pongo la etiqueta o el juicio de impuntual. Eso quiere decir que esta persona sea todo el tiempo impuntual, ha sido siempre impuntual conmigo, probablemente no. Entonces, los juicios están revelando algo que sucede con lo que yo me incomodo. Y es mucho más probable que si lo expreso de otra manera, la persona con la que tengo este conflicto pueda contribuir a mi vida si no expreso juicios y expreso otra cosa más responsable. Entonces, bueno, como les decía, los juicios también contribuyen a la violencia en el mundo. A veces pensamos que juzgar no tiene nada de malo, pero un juicio o una serie repetida de juicios puede terminar en un divorcio o puede terminar en una guerra. Entonces, hay que tener cuidado con los juicios. Bien, entonces otras características de este lenguaje de desconexión es que, bueno, los análisis de las otras personas son una expresión trágica de nuestros propios valores y necesidades. Es decir, cuando yo estoy juzgando a alguien, lo que estoy revelando no es lo que es la otra persona, sino mi experiencia interna. Ahorita vamos a ver más detalles de esto. Y lo trágico o lo triste es que cuando nos expresamos de esta manera, solamente aumentamos la resistencia y la defensa ante lo que no nos gusta. Si yo le digo a alguien, es que eres súper impuntual, ¿ustedes creen que a esa persona le den ganas de llegar temprano la próxima vez? Probablemente no. Quiero leer un poquito sus comentarios. Por acá Karina dice, a mí me ha pasado en el trabajo, ven lo malo, pero no cuando uno les ayuda. Me siento atacada, no entiendo por qué la gente no puede ver lo bueno en los demás. Eso es cierto, también generalmente tenemos un sesgo negativo.
Eso es otro tema que no me quiero como meter mucho, pero es parte de nuestro mecanismo de sobrevivencia. Estamos más acostumbrados a ver lo que no funciona, porque eso nos ayuda a sobrevivir. Entonces es cierto, hay que también como acostumbrar a nuestra mente y acostumbrar a nuestras relaciones a dar retroalimentación positiva. Pues bueno, el lenguaje de desconexión, además de ser juicios, son críticas, diagnósticos, comparaciones, negación de responsabilidad, lenguaje que justifica la recompensa y el castigo, exigencias y órdenes. Todo este modo de comunicarnos y este modo de pensar, lo que va generando son imágenes de enemigos. Es decir, yo dejo de ver a una persona, de vincularme como una persona, con una persona y me vinculo con alguien irresponsable, impuntual, tonto, etcétera. Entonces ya no veo toda la complejidad de esta persona y sus características humanas, sino solamente veo mis etiquetas. ¿Y esto cómo creen que afecta en las relaciones? Nos van desconectando poco a poco y esas desconexiones pues van generando muchos conflictos. Dice por acá José Miguel, a veces vemos lo malo de nosotros reflejado en otra persona también. Selene dice, siento que solo ven lo malo y las cosas buenas no las destacan o le dan menos importancia. Eso suele pasar y también podemos nosotros tener como iniciativa en eso. No sé si te refieres al trabajo o a una relación personal, pero también hay una práctica muy bonita para eso, que es como decirle a la otra persona, ¿me podrías decir 3 cosas en las que contribuyó a tu vida? Entonces, también podemos ser proactivos y responsables. Si yo quiero escuchar cómo contribuyo en algo, en mi equipo de trabajo, en mis relaciones, lo puedo preguntar. Y esto es un ejercicio muy lindo también para escuchar lo que yo necesito escuchar, saber cómo contribuyo y también para que poco a poco en los ambientes que estemos vayamos como ayudando a cambiar el chip de también ver lo que sí funciona, ¿no? Ok, entonces este es a grandes rasgos el lenguaje de desconexión que genera imágenes de enemigos, pero afortunadamente hay una opción que es el lenguaje empático o el lenguaje no violento, que es el que vamos a ver en la sesión de hoy. Este es un diagramita que muestra de manera muy sintética de lo que se trata la propuesta del lenguaje empático y tiene que ver, si se fijan al centro está una jirafa que es la metáfora de la persona que tiene una forma de conciencia de no violencia. La jirafa es el animal terrestre con el corazón más grande. Entonces Marshall Rosenberg la usó como metáfora de que estas personas que están en la conciencia de la no violencia y la empatía tienen un gran corazón, están muy conectados con ellos mismos y muy conectados con los demás en lo que nos une como humanidad. Entonces, cuando estás conectado desde ahí es muy difícil ser violento. Y por afuera del circulito, si se fijan, están estos, parecen perritos, pero son chacales, y es como la metáfora del lenguaje de la desconexión o el lenguaje de la violencia, en la que solamente estoy expresando todos esos juicios que aparecen en mi mente, que también juzgar es normal, no quiero que ahora se castiguen por juzgar, es una función natural de nuestra mente, pero no son muy útiles. Entonces podemos ser un poquito más libres de nuestros juicios, reconocer que tenemos un montón de juicios, pero podemos elegir, ¿quiero expresarlos o quiero expresarme de otra manera? Y bueno, en el centro están las características del lenguaje jirafa o el lenguaje no violento, que es aprender a hacer observaciones, después expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras necesidades o valores y hacer peticiones. Entonces también este lenguaje, si se fijan, está rodeado de un círculo que tiene que ver con que hay elección, no me vivo como víctima, hay intención, escojo y elijo en dónde poner mi atención, y esa es una intención también. Hay conexión, tanto conmigo misma como con los demás, y hay libertad. ¿No les gustaría ser libres de sus juicios? Últimamente yo me he dado cuenta, porque bueno, yo sigo también atorada en este modelo de conciencia, porque todos hemos sido criados así, me doy cuenta de cómo realmente los juicios son como una prisión, que no me dejan ver otra parte de la realidad, y eso es muy trágico, porque me puedo estar perdiendo de partes de las personas o de partes de las relaciones muy bonitas que yo no estoy viendo porque mis juicios son como una venda. Entonces, este lenguaje también nos invita, o este modelo de conciencia nos invita y nos lleva a la libertad. Entonces, bueno, ¿cómo es el lenguaje de la conexión o el lenguaje empático o no violento? No violento. Es un lenguaje en el que expresamos lo que pasa en nuestro interior de manera responsable. Vamos a ver los componentes más adelante. Es un lenguaje en el que expresamos lo que sentimos y necesitamos momento a momento en vez de nuestros juicios. Para esto necesitamos construir un vocabulario de emociones y necesidades. Y cuando hacemos esto,
como les decía, cuando usamos juicios deshumanizamos, pero cuando hacemos esto lo que estamos es reconociendo la humanidad tanto en nosotros como en los demás. Y también estamos integrando qué podemos hacer para hacer nuestra vida mejor. Como hace ratito les daba el ejemplo, ¿no? ¿Me puedes decir 3 cosas que se te hayan hecho constructivas de este proyecto? ¿Me puedes decir 3 cosas en las que contribuye a tu vida esta semana? Entonces nosotros también podemos responsabilizarnos de escuchar ese lenguaje, esa retroalimentación positiva. Por acá dice Selene, ¿cómo hacer para que el otro se dé cuenta de que es juicioso? Uy, es bien complejo. Yo aquí les invitaría primero a cambiar ustedes su modelo de conciencia, ¿no? Porque generalmente queremos que los otros cambien. Lo que puedes tú, Selene, aquí te recomendaría es decir qué te pasa a ti cuando escuchas el juicio del otro. Entonces, en vez de educarlo y decir, fíjate que eres juicioso, decir, wow, cuando yo escucho que me dices que soy irresponsable, me siento de esta manera. Entonces, es cambiar un poquito el chip. Y este lenguaje, si se fijan de lo que estoy, todo esto que estoy exponiendo, nos pone en un lugar de vulnerabilidad. Cuando yo hablo de mis sentimientos y de mis necesidades, o le digo a otro, cuando tú me juzgas, yo me siento así, o cuando tú me dices, evitaría decir la palabra juicio, mejor le diría exactamente literal lo que me dijo, cuando me dices que soy descuidada, me siento de tal forma. Eso implica revelar lo que está pasando dentro de mí y eso da un poquito de miedo, no estamos acostumbrados, es un lugar de vulnerabilidad, es un lugar de valentía y es a donde nos invita este lenguaje y este modelo de conciencia. Entonces, ¿cuál es el primer pasito para tener un lenguaje empático? Es aprender a hacer, a generar un terreno común que serían las observaciones. Generalmente no observamos, sino que juzgamos. Sucedió algo y inmediatamente nuestra manera de acomodar las cosas es ponerlo en un juicio, en un diagnóstico, en una crítica, etcétera. Entonces, este primer paso es un gran reto, pero es el paso primero a la libertad. ¿Y cómo aprendemos a hacer observaciones? Con la mayor objetividad posible, como lo haría una cámara de video. Entonces, por ejemplo, es muy diferente que yo llegue a mi casa y le diga a alguien, otra vez no lavaste los trastes. Es que eres un terco o eres un necio. Eso es un juicio. Pero si yo llego y le digo, hoy que llegué a la casa, vi que los trastes seguían sucios en la tarja. Esa es una observación. Pero si yo llego y le digo, eres sucio, eres un irresponsable, etcétera, la otra persona le va a costar muchísimo trabajo escucharme. Entonces, ¿sí se entiende la diferencia entre observación y juicio? Mientras más carga emocional tengamos, va a ser más difícil hacer observaciones. En un conflicto con alguien que queremos mucho, con una relación muy íntima, va a ser muy difícil hacer observaciones porque se van a estar mezclando nuestras emociones, nuestro pasado, etcétera. Pero esto es una práctica que podemos empezar a hacer poquito a poquito. Entonces, acuérdense, es como si lo estuviera viendo una cámara de video. Una cámara de video no sabe si eso es bueno, malo, grande, chico, solamente vio que los trastes están sucios en la tarja. Ese sería el ejemplo de una observación, ¿sale? El siguiente es, para empezar a hacernos responsables de nuestra experiencia interna, es ser conscientes de nuestros sentimientos. Esto también es un reto porque no muchas personas tienen un lenguaje grande o amplio de sentimientos. Entonces, primero hay que aprender a nombrarlos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes dicen cómo se sienten a lo largo del día o pueden reconocer, ay, ahorita estoy nerviosa, ahorita estoy incómoda? Es una práctica de autoobservación. Y bueno, este ya también sería como otro tema, pero es que comunicación no violenta es como, tiene como muchos temas secundarios, por así decirlo. El poder nombrar nuestras emociones nos ayuda a regularnos a nosotros mismos. Si yo estoy enojada, grito, actúo, pataleo, etcétera, en ese momento no me di cuenta de que estaba enojada. Me di cuenta después, ya que tomé decisiones, ya que hablé, etcétera, ya que actué el enojo. Si somos conscientes de la emoción en el momento presente en el que la tenemos, podemos ser un poquito más libres. Ahorita estoy enojada y puedo elegir, ok, prefiero no decir nada
prefiero tomarme 5 minutos, o igual, de todos modos, prefiero decir lo que mis juicios, ¿no? Pero lo hacemos desde un lugar de elección. Ya no somos presas de nuestras emociones. Entonces, el aprender a nombrar nuestras emociones primero nos beneficia a nosotras y a nosotros mismos. Y algo muy, muy interesante y muy confrontativo y fuerte de la comunicación no violenta es que dice que nadie nos puede hacer sentir nada. Eso es muy fuerte porque desde pequeños nos enseñan que somos responsables de las emociones de los demás, ¿cierto? Ay, fíjate que si no tiendes tu cama, papi va a estar muy triste. Si sacas malas calificaciones, mami se va a preocupar. Desde pequeños recibimos esos mensajes de que nosotros somos responsables de las emociones de los demás. Eso nos quita muchísimo poder. Pero cuando decimos, nadie me puede hacer sentir nada, lo único que pasa es que esas personas sí son estímulos, pero no son la causa. Entonces soy un poquito más responsable de mi experiencia interna. Váyanme diciendo aquí si tienen alguna duda, si está quedando claro lo que voy compartiendo, por favor. Entonces, bueno, les decía que hay que tener para esto un vocabulario amplio de sentimientos. De hecho, en la comunicación no violenta se usan listas de sentimientos porque casi no los conocemos. Yo creo que en internet están disponibles, si no, ahorita les puedo pasar mi página y les puedo compartir el recurso de la lista de sentimientos para que la tengan a la mano. Y hay un ejercicio muy bonito, por ejemplo, de diario de sentimientos. Cada día, en la noche o durante el día, vas anotando cómo te vas sintiendo para ser conscientes de nuestras experiencias internas y emocionales, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el segundo paso. Algo sucede, observo y luego noto qué me pasa emocionalmente y lo nombro. El tercero sería lo más profundo y es como el corazón de la comunicación empática o comunicación no violenta, que son las necesidades. En esta imagen me gusta mucho del iceberg. Se dice que lo que nosotros vemos es nada más la parte superficial del iceberg, que es la parte más pequeña. Abajo del agua está la masa más grande, está, no sé cuántas veces más grande sea eso, pero mínimo unas 3, 5 veces, ¿no? Lo que vemos afuera es los juicios, los sentimientos, pero lo que está debajo del agua, lo que está más oculto, por así decirlo, nuestra experiencia interna, son nuestras necesidades. No son tan obvias. Cuando alguien se enoja conmigo, no tengo conciencia de necesidades y digo, ay, está enojado porque necesita respeto. Está enojado porque X, tengo juicios o veo nada más su enojo, pero no, es muy difícil que conecte con las necesidades si no tenemos esa conciencia. Las necesidades, desde la perspectiva de la comunicación no violenta, se llaman necesidades humanas universales y se dice que son el origen de nuestros sentimientos. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que hace rato les decía? Nadie nos puede hacer sentir nada. El origen de nuestros sentimientos no son los demás, son nuestras necesidades. Y detrás de cada juicio, de cada etiqueta, de cada diagnóstico, hay una necesidad oculta. Cuando yo digo, eres un irresponsable, probablemente necesitaba respeto. O si digo, eres un descuidado, probablemente necesitaba cuidado, etcétera. ¿Ven cómo se va como... Eh, es como muy, ¿cómo lo digo? Lógico, hace mucho sentido, ¿no? Que cuando yo estoy muy enojada por algo, hay algo muy vulnerable debajo, que son las necesidades. Y les decía que son universales, es decir, no importa tu edad, tu género, tu condición económica, tu nacionalidad, todos compartimos estas necesidades. Ahorita les voy a poner la lista de necesidades. Y cuando somos conscientes de nuestras necesidades, recuperamos nuestro poder, porque podemos elegir. Yo soy responsable de mis necesidades. Me puedo quedar en esta situación y pedir que mis necesidades se vean satisfechas. Y ahorita voy a hacer una acotación porque no quiere decir que las exija, las voy a pedir. Y si no, tranquilamente me voy a otro lugar a satisfacerlas. Entonces nos hacemos muy responsables de que nuestras necesidades son nuestra responsabilidad y además de que hay una amplia estrategia para satisfacerlas. El problema siempre se genera al nivel de estrategias. Las estrategias y las necesidades no son lo mismo. Las necesidades son universales, las estrategias son preferencias personales. Entonces yo puedo tener una necesidad de esparcimiento
Y a mí me encanta salir a caminar al parque, por ejemplo. Pero a lo mejor mi pareja también tiene esa necesidad, pero a él le gusta ir al cine. Entonces parece contradictorio. Es la misma necesidad, solo son estrategias distintas. Y cuando nos quedamos en la conversación al nivel de estrategia, ahí es cuando hay conflicto. Yo quiero ir al cine, no, pues yo quiero ir a caminar. Parece que no nos podemos poner de acuerdo. Pero cuando indagamos qué es lo más profundo debajo, oye, lo que quiero es esparcimiento. Yo también, ok, podemos encontrar una estrategia en común que satisfaga esa necesidad en ambos. A lo mejor esa necesidad puede ser ver una película en casa. O a lo mejor vemos una película y después salimos a caminar. Y ahí podemos hacer acuerdos. Entonces es bien importante darnos cuenta de que las necesidades podemos satisfacerlas con múltiples estrategias. Esta es una lista de algunas de las principales necesidades universales. Entonces hay necesidades básicas como de aire, luz, alimentación, descanso, etcétera, pero también hay necesidades de florecimiento humano, por así decirlo, como trascendencia, significado, contribución a la vida de los demás, cercanía, respeto, etcétera. Entonces, es también muy, muy útil tener una conciencia de necesidades y también se manejan listas también de sentimientos y necesidades para que poco a poco tengamos claridad interna. Cuando nosotros somos conscientes de nuestras emociones y necesidades, en comunicación no violenta se dice que tenemos claridad interna y podemos elegir, ya no somos presas. ¿Ok? Y el último pasito, si se acuerdan del círculo, el último pasito sería aprender a hacer peticiones. Las peticiones a mí todavía me cuesta mucho trabajo, no es fácil para mí, pero les voy a poner como unas recomendaciones que pueden servir para hacer peticiones. Primero, que las hagamos con un lenguaje positivo, es decir, que digamos lo que queremos, no lo que no queremos. Y aquí hay muchas historias muy graciosas. Una que a mí me da mucha risa es que una señora le dice a su esposo, no quiero que pases tanto tiempo en el trabajo. ¿Y qué creen que hizo el esposo? Se inscribió en un torneo de golf. La mujer lo que quería era pasar tiempo con él, pero dijo lo que no quería. Dijo, no quiero que pases tiempo en el trabajo. Y el esposo lo que escuchó es, pues entonces puedo hacer cualquier otra actividad. ¿Se fijan cómo? Hacemos muchísimo eso. Bueno, al menos yo veo que lo hago. En vez de decir, me encantaría pasar más tiempo contigo porque eso es muy vulnerable, digo, no quiero que pases tanto tiempo en el trabajo. Y muchas veces los malos entendidos vienen porque expresamos lo que no queremos, no lo que queremos. Y a veces al indagar y al hacer peticiones nos damos cuenta de que no sabemos qué es lo que queremos. Entonces esto también es autorresponsabilidad, darme cuenta de qué es lo que quiero. Entonces, bueno, es el lenguaje positivo y también un lenguaje de acción. O sea, sí decir lo que queremos, ¿no? Y lo que, eh, y ser muy específicos, esto también es súper importante en cuanto a tiempo, cantidad y detalles, porque si yo le digo, volviendo al ejemplo de la esposa que le dice al esposo que no quiere que pase tiempo en el trabajo, quiero pasar más tiempo contigo, lo más probable es que el esposo me diga, es que sí pasamos tiempo juntos, no es que no, no es que sí, y ahí se nos va la vida en esa discusión de, sí pasamos tiempo, no, no pasamos tiempo, porque cada uno es todo, es un mundo, a lo mejor para el esposo es suficiente el tiempo que están pasando, pero para ella no. Entonces, ser muy específica. Por ejemplo, me encantaría, me encantaría pasar más tiempo contigo porque esta relación es muy importante para mí. ¿Estarías dispuesto a que cenáramos todos los jueves a las 8 en la casa? Se fijan, fui muy específica en cuanto a una propuesta, día y acción. Cenar juntos en la casa todos los días a las 8. De esta manera, la persona realistamente me va a poder dar un sí o un no. Porque si le digo, quiero pasar más tiempo contigo, se va a poner muy nervioso. Así, ¿qué significa? Entonces, seamos muy, muy específicos. Eh, lo más importante de las peticiones, que es lo que distingue una petición de una exigencia o una demanda, es que estamos abiertos a recibir el no del otro. Si yo hago una petición, pero en el fondo sé que si el otro me dice que no lo voy a castigar, era una exigencia. No se sientan mal por estos. Hemos sido educados en un mundo de exigencias. ¿Se acuerdan que una de las características del lenguaje violento era el premio y castigo? Vivimos en ese mundo. Lleva tiempo cambiar nuestro modelo de conciencia y decir, es que el otro tiene todo el derecho a decirme que no.
todo el derecho a decirme que no. Y el que me diga que no, no quiere decir que sea violento, que me esté rechazando. Eso lo vimos en el webinar pasado. ¿Cómo escuchar el no del otro? Porque cuando me dice que no, está cuidando necesidades suyas, que son muy valiosas. Entonces, estar abiertos a recibir el no de alguien. Y aquí una recomendación que ha sido de las más valiosas que me han dado a mí mis maestros de comunicación no violenta es, si realmente no puedes hacer una petición porque te das cuenta de que no vas a recibir el no del otro, sé honesto, haz una exigencia, pero no te disfraces de jirafa, mejor sea un chacal y ya, está bien. Pero es muy cansado cuando le decimos al otro, no pasa nada de verdad si no lo haces, y luego no lo hace y lo castigamos, ¿no? Entonces, tener claridad interna también es decir, no estoy lista para hacer una petición, sigo queriendo sigo haciendo exigencias y está bien, no pasa nada, es nada más darnos cuenta, eso va a cuidar mucho nuestra relación. Y bueno, la falta de claridad de lo que queremos de los demás puede contribuir enormemente a generar frustración y depresión. Muchas veces los demás no saben qué queremos de ellos y eso les pone en una situación, no somos la causa, pero sí podemos contribuir mucho a su propia ansiedad o nerviosismo de, es que, ¿qué quiere esta persona de mí? Y eso también pasa mucho en los ambientes laborales. Si no somos claros con nuestros equipos, si no les decimos sus labores puntualmente, las personas no saben qué hacer. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto que les comparto, obviamente es muy complejo, son los principios a grandes rasgos. Este tema da para muchísimo, en media hora no les puedo compartir todo, pero esto que les comparto va a abrir una puerta a la danza de la comunicación. Lo que hicimos, estos 4 pasitos que hicimos, son la expresión. Estoy expresándome honestamente, pero en la comunicación hay 2 partes, emisor y receptor. Lo que seguiría es, yo me expreso y el otro me va a regresar un mensaje. ¿Y cómo recibo lo que me dice el otro? Escuchando con empatía. Entonces, esta es la danza de la comunicación. Expreso honestidad, escucho con empatía. Expreso honestidad, escucho con empatía. Y a través de esta danza se pueden hacer relaciones de cuidado mutuo en las que las necesidades de todos los involucrados estén cuidadas, sean respetadas. Y bueno, esta frase me gusta mucho, es una frase de Marshall Rosenberg que para mí sintetiza de manera muy puntual la esencia de la comunicación no violenta y es que cuando escuchamos los sentimientos y las necesidades, ya no vemos a las personas como monstruos, ya no los vemos como enemigos, los humanizamos. Ajá. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esta es mi página de Facebook en donde les podría poner ahí las listas de sentimientos y necesidades. Se llama Comunicación Empática. También ese es mi correo. Estoy pues al servicio por si necesitan y quieren profundizar en el tema. Y por favor, para cerrar, díganme acá en el chat en las preguntas, qué es lo que se llevan de esta sesión? Me encantaría saber cómo contribuí el día de hoy a su vida, entonces me encantaría que me dijeran qué es lo que más les queda, qué fue lo que más les gustó, más les sorprendió. Compártanme por acá, por favor. Acá Jorge dice, muy interesante, Paula, muchas gracias. Gracias, Jorge, por compartirme. Contribuyes a enfocarnos más. Muchas gracias, Diana. Gracias, gracias. El leerlos me da muchísima sensación de contribución, entonces para mí es delicioso saber que puedo contribuir a su vida, pues me encanta leerlos. Jorge dice, esos puntos de ser específico y lo que sí deseas, gracias, las peticiones. Ajá. José Miguel dice, lo que me lleva a ser preciso y pedir las cosas de corazón. Qué lindo, muchas gracias, José Miguel. Diana dice, el identificar con más detalle la parte de juzgar o observar. Gracias. Karina dice eso mismo, ser puntuales en nuestras peticiones. Sí, gracias, Karina. Ser una cámara creo que me ayudará. Sí. Gracias, Paula. Nos crea conciencia en lo que decimos. Gracias, Alma. Me encanta concientizar en dar peticiones de forma positiva. Gracias, Vivi. Alma dice conciencia. Celeste dice considerar recibir un no como respuesta. Sí, acuérdate que eso es lo más importante en una petición. Selene dice contribuyes a tratar de tener una mejor comunicación. Muchas gracias, Selene, que así sea. Y Ayesha dice la diferencia entre petición y exigencia. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, espero que esto les sea de utilidad y pues nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Que tengan muy lindo día y lindo fin de semana. Hasta luego.